tenemos que dejar de ser un sector que hace nueva construcción para ser un sector que haga rehabilitación. El informe que vamos a presentar en Conama Local en Vitoria se dirige hacia ahí, o sea, esos tres objetivos que debe tener ese sector de la edificación: procurar una vivienda, la vivienda necesaria y socialmente necesaria, hacerlo generando un sector económico viable y que sea motor de transformación de la economía española, y reduciendo los impactos ambientales y, muy en concreto, las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestra sociedad. Y en ese sentido traza un plan de acción. Porque la rehabilitación va a ayudar en este sentido a promover el acceso a la vivienda. Bueno, porque en este momento tenemos 700.000 pisos vacíos, por otra parte una gran cantidad de vivienda desocupada que la gente había comprado y no ha puesto en el mercado porque hasta ahora su valor iba aumentando a lo largo del tiempo. Ahora eso se ha acabado. Y por otra parte, porque la población española, después de un siglo y medio, se está estabilizando. Hay edificios en otros lugares de Europa que consumen muchísimo menos de lo que consumen los edificios aquí en España, con climas mucho más exigentes. Eso requiere acciones diferentes de las que hemos usado hasta ahora, mucho más profundas, y que son las que nos debemos plantear ahora en ese sector de la rehabilitación. Tenemos un parque edificado que básicamente es moderno, básicamente es de este siglo. Es un parque que se ha construido la mayor parte antes de que tuviéramos una organización normativa que asegurase la calidad técnica de la edificación. Hay 20 millones de viviendas construidas antes de 2001 y 5 millones que hemos construido en este último decenio. Y las que están construidas antes de 1978 tienen una normativa básica muy rudimentaria, muy poco afinada, y además, sobre todo en los aspectos que son de uso de recursos, uso de energía, de eficiencia energética, etc. A ver, el problema básico es que el acceso a la vivienda ahora corre paralelo al problema de estar en riesgo de exclusión. Un riesgo de exclusión social que implica, en primer lugar, a la vivienda. La pérdida de la vivienda, la no disponibilidad de ella, eso es clave. Cuando vamos a rehabilitar edificios hay que pensar que la operación es mayor. No solo se rehabilitan edificios, sino que se interviene sobre la gente que vive en ellos. Cuando uno construye edificios nuevos, construye edificios. Cuando uno rehabilita, está trabajando con gente. Sí, yo creo que mucha gente comete el error de pensar gracias al hecho de que hemos tenido precios bajos en combustibles fósiles en el pasado, siempre van a ser así en el futuro. Yo creo que he visto muchos estudios y creo que es verdad decir que esto, para nosotros convertirnos a una sociedad más eficiente, no es opción, es algo que tendríamos que hacerlo. Si no, vamos a tener que pagar La idea es construirlo para que el que invierte no tiene que tener el capital, y los repagos de esas inversiones vienen a través de ahorros. ¿Ahorros de qué? Ahorros de energía. La diferencia es en qué forma querría pagar. ¿Querría pagarlo en gastos para haber hecho una inversión en su casa, para que la casa sea alcanzará más niveles de confort con menos gasto energético y medioambiental? ¿O simplemente pagar durante todos los años por la ineficiencia de las viviendas? Entonces yo creo que todas las señales de Europa por su plan de 2020 y su plan de 2050 y su roadmap que muestra cómo deberemos cambiar y transformar nuestra economía hasta una economía bajo en carbono, están ahí, y esto es plenamente una parte importante, es un pilar, ¿sabes?, de ese desarrollo.